Buenas tardes, soy Inmaculada Fernández, miembro de la Junta Directiva de CEAFA. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión formativa online, Aliados en el Alzheimer, organizados por CEAFA y por el Laboratorio Nutricia. Estas sesiones formativas, estos webinars, están dirigidos a cuidadores de personas con una demencia tipo Alzheimer. Hoy tenemos, en el webinar de hoy, tenemos a una magnífica ponente, es la doctora Sagrario Manzano Palomo. Sagrario Manzano es neurólogo clínico en el Hospital Infanta Leonor de Madrid desde noviembre de 2018. Desempeña su actividad como neuróloga general en pacientes hospitalizados y ambulatorios y fundamentalmente en la unidad de patología cognitiva de dicho centro. Es doctora cum laude en medicina por la Universidad de Alcalá en abril de 2008, con su tesis doctoral Estudio de enfermedad de Parkinson familiar con arrays de alta densidad del sistema nervioso parasimpático. Fue coordinadora del Grupo de Neurología de la Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología, la SEN, de noviembre del 2014 a enero del 2019. Es miembro del Comité Científico de varios proyectos, Nuevo Alzheimer, ClíMédico. Es miembro de la EANM, Grupo de Interés del Comité de Neuroimagen de la Academia Europea de Medicina Nuclear, de enero del 2019 a la actualidad. Es coordinadora y autora de las guías en demencias de la SEN. Dentro del ámbito de la investigación, es miembro activo de varios grupos de investigación sobre deterioro cognitivo leve y demencia, destacando la Global Alzheimer Association Interactive Network, colaborando con el Laboratorio de Neuroimagen de la Universidad del Sur de California desde el 2016. Es coinvestigadora en el proyecto FISH sobre el Consorcio Español de Imagen PET Amiloide en práctica clínica, y es autora de más de 60 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, así como más de 40 publicaciones internacionales y nacionales sobre fundamentalmente la demencia o la patología cognitiva en general. Ha participado como co-investigadora o investigadora principal en múltiples ensayos clínicos de vida real sobre el papel de los potenciadores de la cognición en pacientes con deterioro cognitivo leve, y es coordinadora docente de varios másteres de formación en patología cognitiva, como el máster en neurología clínica de la SEN. Muestra un especial interés en programas de formación, información y apoyo a pacientes y familias con demencia. Como la botón de muestra es su participación en estas sesiones formativas online aliados en el Alzheimer. Bien, tenemos el placer y la oportunidad de tener a esta excepcional ponente hoy con nosotros y les animo a todos ustedes a participar y a formular sus preguntas. La doctora Manzano le responderá al final de su ponencia. Muchas gracias, espero que disfruten. Gracias. Para mí hoy es un honor y un placer compartir con ustedes la sesión formativa titulada Plan de cuidados personalizados en la enfermedad de Alzheimer. Para comenzar esta ponencia, que es difícil desde un marco o desde un punto de vista conceptual, vamos a ejemplarizarlo con un caso clínico real, que hemos titulado El viaje de Pablo. Pablo es un paciente al que tengo el honor de conocer a la edad de 59 años, actualmente tiene 60 años. Él, como antecedentes de salud destacables, tiene el colesterol alto, nada más, pero como antecedentes familiares tiene una alta carga de familiares de primer grado y no de primer grado con enfermedad de Alzheimer de inicio juvenil, en torno a los 60-65 años. Tratamiento habitual de Pablo, pues medicaciones para estómago, colesterol, nada relevante. Y él viene a la consulta dirigido por otro especialista, en este caso digestivo, por una alteración de la memoria reciente de al menos 2 años, es decir, que nos remontamos a la edad de 57 años, el debut de los síntomas. Falla su memoria reciente, tiene dificultades a la hora de orientarse en el espacio que se hacen más evidentes cuando tiene que conducir su vehículo, lo cual le genera una tremenda ansiedad. Sigue trabajando en una asesoría técnica, pero con constantes miedos y ansiedades por fallar a la hora de ejecutar su trabajo. Para el resto de actividades de la vida diaria no muestra ninguna alteración. Como consecuencia de esta alteración de la memoria y de la orientación, ha desarrollado un síndrome ansioso-depresivo que está en seguimiento por psiquiatría. Duerme mal, me confiesa que se despierta muchas veces a lo largo de la noche y tiene menos ganas de comer. Pero si ejecuta sus rutinas diarias, más o menos todo va bien.
Cuando se le hace la primera exploración, se le pasa un test de screening que muchos de ustedes conocerán, que es el Mini-Mental, que lo hace prácticamente de manera brillante. Saca un 29 sobre 30, 30 sería sacar un 10 en el examen, y solo falla una palabra en el recuerdo diferido que al darle una pista es capaz de rescatar. Ampliamos la exploración cognitiva a otro test que se llama Addenbrooke, que es un poquito más amplio y donde saca también una puntuación muy buena de 94 sobre 100, 100 sería un 10. Pero vuelve a fallar el recuerdo diferido y lo que llamamos nosotros las fluencias, que es el número de animales por minuto o número de palabras por P a lo largo de un minuto. Estos son algunos ejemplos de cómo Pablo ejecuta las distintas tareas. Vemos que al final las ejecuta bien, pero sobre todo en tareas gráficas, como es el reloj o como es la copia de pentágonos, duda y tiene que corregir. Hacemos varias pruebas, primero una resonancia magnética, que es lo que se muestra a la izquierda arriba, que no muestra ninguna alteración, ni de envejecimiento, ni de vascular. Se le hace otra técnica que se llama PET de glucosa, el PET-FDG que vemos en el recuadro azul, del que no dispongo imágenes, donde hay una alteración del metabolismo del azúcar, de la glucosa, pero muy global, que no nos da mucha información, lo único que nos dice es que no es normal. Y llegamos finalmente abajo al otro PET, el PET de radioligando amiloide, que llamamos, que es en rojo, el depósito de esta horrible proteína que se altera tantísimo en la enfermedad de Alzheimer. De tal manera que al final el diagnóstico de Pablo es de deterioro cognitivo ligero o leve, pero debido a una enfermedad de Alzheimer de inicio juvenil y un síndrome ansioso-depresivo. Es importante todos estos pasos porque esto al final nos va a dar lugar a entender la charla sobre ese plan de cuidados personalizados respecto a lo que es el diagnóstico. Y el plan del tratamiento de Pablo es que siga con su psiquiatra, con esa combinación de tratamientos, conmigo, con esa otra combinación de tratamientos, rivastigmina y Subenide, que se controlen sus factores de riesgo vascular, que de momento son solo colesterol, ejercicio físico diario, clases de inglés que a él le motivan, seguimiento en psicología clínica individual y familiar en el ámbito privado, planificación laboral con su empresa y deseo de testamento vital. Este es un poco el plan en este caso de cuidados terapéuticos. Dicho todo esto, Pablo me escribe el último día de la consulta la siguiente frase: hoy es el principio del resto de mi vida. Con todas estas informaciones vamos a comenzar la charla sobre el plan de cuidados personalizados. Les voy a intentar explicar lo que es la medicina precisa y el salto a la medicina personalizada, que es lo que intenté hacer con Pablo. Cómo ha tenido el COVID nuestra atención, solamente un breve apunte a algo que yo creo que es una crítica constructiva. Y luego ya pues lo que es el plan de cuidados, la prevención, los biomarcadores que hemos visto en el caso de Pablo, qué esperar de ellos, las terapias que disponemos de ellas, aunque ya tendremos una sesión específica sobre terapias para tratar los síntomas conductuales y sobre terapias novedosas en Alzheimer a la vuelta del verano, y la medicina centrada en la persona, el impacto diagnóstico, como hemos visto que esto ha sucedido en Pablo y su familia, y las conclusiones. Esta primera diapositiva, lejos de asustarles, lo que quiere decir es que realmente cuando estamos hablando los médicos de enfermedades neurodegenerativas, eso del centro de neurodegeneración, estamos hablando de algo que va mucho más allá de esa famosa proteína A-beta y de esa famosa proteína tau. Es decir, estamos hablando de un montón de mecanismos que se están produciendo en el cerebro de nuestros pacientes y que muchas veces van a coexistir. Total, que frenar el tsunami, permítame la expresión, que supone esa pérdida de neuronas progresiva y ligada a estas enfermedades es tremendamente complejo. Esta es la primera reflexión que yo creo que tenemos que tener en cuenta. Pero de este conocimiento es de donde vamos a partir en nuestra medicina precisa. Recordarles un poquito, y yo creo que esto todos lo tenemos en la cabeza. Personalmente para mí la gran epidemia del siglo XXI y del siglo XX es la enfermedad de Alzheimer. Tenemos cifras que son del Observatorio Internacional de Alzheimer del 2015, que son las que les muestro en la diapositiva, respecto a lo de los 50 millones de casos de demencia en todo el mundo, de los cuales el 80% serían por enfermedad de Alzheimer, y que llegaríamos a 132 millones de casos en el 2050. Éramos felices en esa época, prepandemia COVID, en el que pensábamos que gracias a los esfuerzos en el control de los factores de riesgo que podemos modificar en esta enfermedad, podríamos reducir las cifras de casos, de nuevos casos de incidencia o de prevalencia, que es lo que les mostró a la derecha. Ahora con el COVID todo esto pues tendremos que sentarnos a reflexionar, tendremos que sentarnos a ver, porque es verdad que los que tenemos el honor y la suerte de ver pacientes todos los días en las consultas,
somos muy testigos de que esto probablemente vaya a subir por múltiples condicionantes ligados a esta pandemia que han amputado pues, muchos de los elementos que podrían decir o considerarse preventivos en esta enfermedad. En cualquier caso hablamos de un tsunami, también valga la expresión, y que tenemos que obviamente combatir a través del conocimiento. Y el conocimiento también parte en esta otra diapositiva de introducción sobre que esta enfermedad no es sinónimo o igual a demencia. Es decir, todo el mundo ha interpretado que la enfermedad de Alzheimer es sinónimo o igual a demencia, pero como han visto ustedes en el viaje de Pablo, tenemos un largo recorrido a lo largo de muchos años en los cuales el paciente todavía conserva su autonomía funcional, es decir, no tiene una demencia, pero sí tiene esta enfermedad. Es lo que se dice en inglés tiempo es cerebro, es decir, tenemos esa ventana de oportunidad para actuar a través de distintas medidas preventivas y terapéuticas. A modo solamente pues, de curiosidad, entre una población de 85 años, donde aproximadamente el 30% van a tener una enfermedad de Alzheimer, esta es una enfermedad ligada al envejecimiento, los cerebros de esos pacientes van a comenzar a fallar, van a empezar a alterarse a la edad de 55-65. Por otro lado, la edad de 65, estamos hablando más o menos de la edad de Pablo, un 10% habrán desarrollado una demencia por enfermedad de Alzheimer, pero los cambios en su cerebro se habrán empezado a gestar, yo ya casi me salgo de esta franja, en torno a los 35 o 45. Esto no es por asustar, es por saber qué cosas tenemos que hacer como individuos y en qué momento tenemos que hacerlas para intentar retrasar al máximo ese momento clínico de la demencia. Y como les decía, todo este conocimiento biológico, etcétera, es lo que se conoce como la medicina precisa. Es saber, digamos, todo ese conocimiento y tecnología para optimizar el tiempo y las dianas de intervención. Y esto lo que me va a beneficiar a mí es a la hora de las terapias, lógicamente. Hay 3 elementos clave que tenemos que estratificar el riesgo de los pacientes, no todos tienen los mismos factores de riesgo, y a través de eso diseñar las intervenciones. No es lo mismo hacer prevención primaria, antes de que se desarrollen los cambios biológicos en el cerebro, que secundaria, que terciaria. En este caso, Pablo, estamos en la prevención secundaria, por ejemplo. Todo esto se ha hecho clásicamente en las llamadas enfermedades raras. De ahí se ha saltado a la oncología, donde el diseño de las terapias a la carta en el cáncer, pues la verdad es que ha cambiado muchísimo en las últimas décadas. Bueno, pues ahora tenemos que hacer ese salto nosotros al mundo de las demencias. Es más difícil, pero es una oportunidad. Y como les decía, ese intento integrador de conocer ese conocimiento molecular, genético, biológico, fenotípico, social, cultural, ético, personal, yo diría que religioso también, que en muchas familias también es un punto muy importante a la hora de enfrentar y afrontar esta patología, lo que al final nos va a permitir es ese salto a la medicina personalizada. Es lo que le digo yo a los pacientes en la consulta o a las familias. Existe la enfermedad de Alzheimer, que describió el doctor Alzheimer en una paciente de 55 años, hace ya muchos años, y luego están los enfermos de Alzheimer, que no hay 2 iguales, porque son los enfermos, la familia y el entorno. Esto sería la medicina personalizada. Dicho de otro modo, en este ejemplo vemos ese salto, ¿no?, de conocimiento más difícil para ustedes, pero más enriquecedor para nosotros, en el sentido de que les vamos a poder ayudar, hasta llegar abajo del todo, en el que ya entran en juego conceptos como el de calidad de vida, respuestas a tratamientos, etc. A partir de ahí tenemos que integrar todo esto en este plan de cuidados personalizados en un momento histórico de la humanidad, que es una pandemia por COVID-19, donde nuestros pacientes pues, han sido precisamente los más, bajo mi punto de vista, los más damnificados, sobre todo en la primera ola, podríamos decir. Esta publicación de la Asociación de Alzheimer Americana de junio del año pasado, que se elabora pues, de manera express después de los meses más oscuros que nos tocaron vivir, lo que nos viene a decir es que precisamente el riesgo mayor en aquel tiempo era el de en las personas con demencia y las personas mayores. Es donde vimos más tasa de mortalidad. En Europa, los mayores de 65 años pues, supusieron el 95% de los fallecimientos por COVID y la mayoría tenían patología cognitiva. Además, a la hora de cuidarlos en el hospital, fuera del hospital o en residencia, no tengo que decirles a ustedes que lo habrán vivido de primera mano, fue tremendamente difícil a la hora de poder estar a su lado, era imposible, y poder mantener los cuidados mínimos también.
Todo esto viene a la reflexión de lo que elabora la Asociación Alzheimer Americana respecto al plan de cuidados de los pacientes con Alzheimer. Y este es el esquema, que bueno, lo traducimos ahora, que viene en inglés, que bajo mi punto de vista no está mal, pero hay ciertas cosas que un año después hemos visto que no son del todo correctas. Es verdad que en el centro de nuestra atención personalizada debe estar el paciente con demencia y su cuidador. Alrededor de él está el manejo del caso, esto está fenomenal, esto es fantástico. Y alrededor de todo ello está el soporte. Pero el tejado de este paciente, en el tejado sitúa la telemedicina. Es cierto que la telemedicina, dicen muchos, que ha venido para quedarse. En mi experiencia personal, que veo prácticamente el 90% de los pacientes de manera presencial, porque así lo desean, realmente creo que es un fracaso, pero quizá es por el tipo de herramienta de telemedicina que se facilite según el sistema de salud en el que uno trabaje, ¿no? Quitando esta pequeña crítica constructiva al modelo de la Asociación de Alzheimer Americana, en el fondo lo que nos están queriendo decir es que ustedes, los pacientes y las familias, deben estar en el centro de nuestra atención. Está muy bien decirlo, luego hay que ejecutarlo. Para ello necesitamos tiempo, herramientas y recursos humanos, pero realmente es el ideal. A partir de ahí tenemos que seguir trabajando, y tenemos que seguir trabajando en una época de pandemia COVID donde ha cambiado ese paradigma, como les digo, de cómo pasábamos consulta pues el mes antes de la pandemia a cómo pasamos consulta ahora, siempre con la misma ilusión. Eso es algo que no ha de faltar. Y comenzamos con el plan de cuidados. El plan de cuidados tiene que ir desde la prevención hasta la planificación de los cuidados avanzados, es decir, es todo el viaje. En este caso hablamos del viaje de Pablo, que es lo que hemos ejemplarizado, pero es todo el viaje. Y la prevención, me dirán ustedes, es que esta enfermedad no se puede prevenir. Hombre, el concepto de prevenir, de evitar su desarrollo, es cierto que no, pero sí lo que podemos hacer es maximizar el tiempo en el que el paciente tenga independencia. Yo creo que ese es el éxito, de momento, a la espera de que lleguen tratamientos verdaderamente modificadores, que de eso se hablará mucho por el doctor Guillermo García Rivas. Realmente hasta ese momento tenemos que maximizar nuestros esfuerzos de mantener al paciente funcional y con calidad de vida. Para ello, la Comisión del Lancet ya nos publica el año pasado, fue un año de muchas publicaciones, pues qué tenemos que hacer para intentar estar mejor o para intentar retrasar al máximo el momento clínico de la demencia. Y es cierto que ideó este diagrama en el que a lo largo de la vida de un sujeto se ven los distintos factores de riesgo, algunos conocidos y otros no, y que vemos que muchos de ellos van a depender de nosotros, de nuestra acción, a la hora de poder retrasar ese momento de la demencia. El porcentaje de factores de riesgo que se conocen es de un 40%, no está mal, es decir, podemos intentar casi la mitad, ¿no?, del desarrollo de la demencia, podemos intentar actuar sobre ello. Hay otro 60% que no. ¿Cuáles son esos factores a lo largo de la vida de un sujeto? Y que hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien y en el momento adecuado, como les decía en la diapositiva sobre tiempo es cerebro. Bueno, pues la baja escolaridad, la pérdida auditiva, el trauma craneal, la hipertensión, el alcohol por encima de una cantidad, la obesidad, el tabaco, la depresión, el aislamiento social, la inactividad física, la contaminación ambiental y la diabetes. He hecho mucho hincapié en depresión, aislamiento social e inactividad física porque fueron 3 elementos cruciales en el momento de confinamiento más duro. Eso ha hecho que salten muchos casos de demencia por pérdida de red, ¿no? Y entonces, bueno, pues como les decía, cuanto antes retomemos las riendas de nuestra vida, siempre dentro de un marco de seguridad, también estaremos incidiendo positivamente en reducir esa incidencia de la demencia. Por tanto, al final las estrategias tienen que ir, por un lado, en políticas de salud pública, que eso no depende de nosotros, pero por otro lado sí, habrá cosas que se nos exija como individuos y que tenemos que hacer en este cuidado de la demencia. Bueno, como les digo, en población general, pues tiene que haber políticas de control de factores de riesgo, de actividad física, de favorecer que los pacientes tengan soporte audioprotésico, evitar el trauma craneal, la contaminación ambiental, que es uno de los elementos que hay más políticas actualmente sobre ello, y luego pues reducir la exposición al tabaco. Pero yo como individuo, ¿qué he de hacer? Pues debo hacer las cosas correctamente, debo dejar de tomar mucho alcohol si lo tomo, dejar de fumar, controlar mi dieta y hacer ejercicio físico, no solo en edad media, sino también en edad avanzada. Hace poco tuve el honor de escuchar
a un colega que se dedica al ictus, a los infartos cerebrales, y que me contó una anécdota que viene muy a colación de esto, ¿no? Hay muchos pacientes que sufren un ictus y que vuelven a fumar inmediatamente o incluso durante su ingreso, ¿no? Y luego pues les falla la memoria, que esto puede pasar, y le dicen, doctor, ¿qué me puedo tomar para mejorar la memoria? Y él les contesta, deben tomarse las cosas en serio. Volvemos a lo mismo. Aquí hay cosas que no dependen de mí, pero hay cosas que sí dependen de mí. Por eso es importante que tengamos este conocimiento. Y aquí sería un poquito el concepto de la necesidad de paciente y cuidador proactivo e informado. Y de ahí estas sesiones formativas que sean claves y cruciales. El conocimiento es poder y eso nos permitirá mejorar a todos, como sociedad y como individuo. Como vemos aquí, a las distintas décadas de la vida se ve cómo se incorporan las distintas intervenciones, estilos de vida, abordajes multidominio, que ahora veremos qué es eso, tratamientos, etc. Por tanto, todo tiene su tiempo. Desde el punto de vista del plan de cuidados personalizados, dejando a un lado ya la prevención, que podríamos hablar de ello pues, todo un día, pasamos al diagnóstico de la enfermedad, porque todo esto es cuidado personalizado, diagnóstico, tratamiento, planificación de cuidados avanzados. Respecto al diagnóstico, en el ejemplo de Pablo hemos visto que hemos necesitado utilizar todos los biomarcadores que tenemos disponibles actualmente para llegar a una conclusión. Esto no siempre es así. Como les digo, cada caso es individual. Como médico que soy, tendré que partir siempre de un primer nivel, que es el de la historia clínica y la exploración. Eso me va a permitir hacer un diagnóstico de qué le pasa a nivel global. Luego después tendré que hacer una analítica de sangre y una imagen de la cabeza, un escáner o una resonancia. ¿Por qué? Para descartar otras causas. Otras causas que en teoría pudieran ser potencialmente reversibles. Y luego ya llegaré al segundo nivel, que son todas esas pruebas que les hemos mostrado en Pablo, en casos concretos. Ustedes me podrían decir ya, pero ahora hay un tratamiento que a lo mejor es muy útil para la enfermedad de Alzheimer que se llama aducanumab y que para eso necesito tener una punción lumbar o un PET de amiloide. Bueno, de ese tratamiento hablará el doctor Guillermo García Rivas. De momento no ha demostrado un beneficio clínico, solo que limpia el amiloide y realmente, como les digo, en pacientes cada vez más mayores, donde hay más probabilidad de que haya múltiples daños cerebrales debido a distintas causas, pues a lo mejor no es del todo acertado solo quedarnos con ese tratamiento en base a retirar esa proteína, como les decía en la diapositiva inicial, ¿no?, sobre la neurodegeneración. Como digo, ahora tenemos mucho conocimiento, pero ese conocimiento ha de ser filtrado y ha de ser individualizado a cada caso concreto y en cada momento del diagnóstico, ¿no? Pero siempre partir de la evaluación clínica. Eso yo creo que es algo que nunca debería faltar. Una cosa que es muy interesante y que quizá llegará dentro de poco es que, y así nos lo dicen los grupos de trabajo que están más en desarrollo, es que llegará el momento en que a través de una analítica de sangre, que es lo que se llama biomarcador de suero, seamos capaces de, si a alguien que le falla la memoria, podamos decir si tiene o va a desarrollar o no una enfermedad neurodegenerativa, o si la tiene o no la tiene. Parece ciencia ficción, pero no es así. Muchos grupos de trabajo nos dicen que esto está al salir, que le queda muy poquito tiempo. Realmente sería utilísimo, porque no tendríamos que hacer técnicas cruentas, como digo yo, o dañinas, como es una punción lumbar, o técnicas complejas, como son imágenes de cerebro, que a veces no hay disponibilidad, sino a través de una mera analítica de sangre podríamos ahí establecer el riesgo, ¿no? Y como digo, eso es medicina precisa y a partir de ahí personalizar el tratamiento. Yo confío que sí. Hubo años en los que hablamos mucho de la retina y por eso se lo pongo aquí, por si alguien me pregunta. La retina es la puerta de entrada al cerebro. Desde una exploración oftalmológica sería algo maravilloso, ¿no?, el hacer una exploración oftalmológica y decir también si un paciente tiene o no una enfermedad neurodegenerativa sería fantástico. Esto se lleva analizando desde los años 90, todavía no está validado, pero sería también algo maravilloso. Partiendo ya de que hemos diagnosticado bien a nuestro paciente y personalizadamente a cada caso según la situación, vamos al tratamiento en este plan de cuidados. Esta diapositiva lo que nos dice es que en ese viaje continuo de una fase muy leve a una fase de demencia, pues hay distintas intervenciones que se pueden manejar. Las terapias del amiloide, que ahora están tan de moda desde la aprobación el 7 de junio, de aducanumab, las terapias de inflamación, de neuroprotección, y yo siempre estoy muy a favor de que ha habido muchas décadas de desierto en el desarrollo de terapias para aliviar síntomas del comportamiento, síntomas cognitivos, ¿no? Todavía no hay tratamientos, podemos decir, que me restituyan
100% mi capacidad cognitiva, es decir, esos fallos de memoria me los vuelvan a dejar otra vez por el contador a cero, ¿no? Probablemente esto, a lo mejor pido yo mucho. Es verdad que hay tratamientos que son excelentes y hablaremos de ellos y que ayudan mucho a los síntomas, pero realmente no existe hasta ahora ningún tratamiento que nos ponga el contador a cero en el sentido de la curación cognitiva, ¿no? Yo creo que eso se tiene que seguir desarrollando, tiene que ir de la mano, ¿no? De quitar una proteína o limpiar una proteína, pero al mismo tiempo lograr un beneficio clínico, que es lo que hasta ahora no se ha demostrado. Haciendo balance de lo que ha pasado estos últimos años, pues había decaído el interés por estos tratamientos antiamiloide de investigación, que ahora probablemente vuelva a subir tras la aprobación, y había empezado a subir, y esto a mí me aliviaba mucho, la investigación en tratamientos para aliviar síntomas. Aliviar síntomas al final mejora calidad de vida y yo creo que es imprescindible seguir desarrollando este tipo de tratamientos en nuestro plan de cuidados personalizados. Pero lo que tenemos hasta ahora tenemos que usarlo y usarlo bien. Esto es lo que llamamos en las terapias a la carta, pero el abordaje multimodal. ¿Qué es el abordaje multimodal? Pues una enfermedad tan compleja como es la enfermedad de Alzheimer, pretender que vaya a mejorar con una sola estrategia de tratamiento, pues probablemente sea un poco simplista, ¿no? Tendremos que combinar tratamientos de distintas vías que nos permitan lograr ese beneficio. Lo que dice esta diapositiva es que en las distintas fases tenemos distintas posibilidades y siempre terapias farmacológicas, lo que llamamos suplementos nutricionales o alimentos de uso médico y el ejercicio físico. El ejercicio físico es fundamental porque además produce cambios en nuestros cerebros a mejor, a nivel cognitivo. No solo es el beneficio motor, sino el cognitivo. Ese concepto de abordaje multimodal queda ejemplarizado en esta diapositiva. Son dos trabajos, el de abajo, el de la trainera. Tuve yo la suerte de trabajar en él junto con el doctor García Rivas y bajo la mano del doctor Jeffrey Cummings, que es un líder mundial en Alzheimer. Lo publicamos en el 2019 y en él lo que intentamos es ver el estado de la situación, de qué intervenciones son las mejores para lograr esto que estamos intentando explicar. Ahora hablaremos un poquito más de ello en la siguiente diapositiva. El modelo de arriba se publica este año por el grupo de trabajo de la Fundación Pascual Maragall, que es un estudio que es el PENSA, que en el fondo también es lo mismo, es decir, es lo que hablan ellos de intervenciones multimodales personalizadas. Volvemos a lo mismo, intentar combinar estrategias para lograr el beneficio clínico. Nosotros lo que dijimos en la publicación del 2019 es que realmente lo que ha demostrado que tiene más beneficio, pero además en combinación, no hacer una sola cosa, sino en combinación, es controlar la tensión, evitar el tabaco, a nivel de estilo de vida, a nivel psicosocial, tratar la depresión y ansiedad, y a nivel nutricional, la dieta mediterránea y los alimentos de uso médico, como suben ahí. Cerrando un poquito el apartado de tratamiento en este viaje personalizado de un paciente y pasando ya a la parte de planificación de cuidado avanzado, vuelvo a insistir yo en este caballo de batalla que es mejorar la conducta de mis pacientes. Sobre conducta se hablará muchísimo a la vuelta del verano por el doctor Luis Agüera, pero recordarles, bueno, ustedes lo saben también mejor que nadie, que el 98% de nuestros pacientes tienen al menos un síntoma conductual a lo largo de su enfermedad, que es lo que más resta calidad de vida a todos. Es una de las principales causas de ingreso en centro residencial, de incremento de coste sociosanitario. El desarrollo de nuevos fármacos más seguros y más eficaces es algo imprescindible y no podría dejar este foro sin expresar mi opinión. Y vamos ya al diagnóstico, a revelar ese diagnóstico y planificar el futuro. Bueno, yo lo he titulado diagnóstico precoz, luces y sombras. Muchos me pueden decir, pues qué bien se lo ha tomado tu paciente, ¿no? Hombre, no es tan bonito como se cuenta un caso clínico en una sesión formativa. Todo esto lleva su proceso. El proceso de revelación diagnóstica es donde la medicina se convierte más en un arte que en una ciencia y además necesitas todo el apoyo familiar a la hora del momento concreto, ¿no? de cómo expresar ese diagnóstico. En mi experiencia personal, que cada vez se diagnostican casos de manera más precoz y más jóvenes, el resultado positivo de un estudio es liberador, ¿no? Es la frase de la verdad os hará libres, dijo Julio César. Realmente son pacientes y familias que llegan haciendo un viaje o un peregrinaje durante muchos años, en este caso eran 2 años, ya habían hecho varias consultas, otras veces es más.
hasta llegar a un punto en que la incertidumbre diagnóstica pues les había sumido en un caos de sombras, ¿no? En este caso. No hay nada peor en esta vida que la incertidumbre, y eso lo estamos viviendo todos con la pandemia por COVID. No sabemos cuánto va a durar, no sabemos cómo va esto, ¿no? Entonces la incertidumbre aliena, ¿no? Nos deja bloqueados, nos deja completamente congelados, ¿no? Entonces el resultado positivo al final es positivo, valga la expresión, para el paciente y para el cuidador. Y esto no solamente es la experiencia mía personal, sino lo que está publicado en la literatura. El problema es cuando no sabemos lo que le pasa al paciente, es decir, cuando el resultado es negativo, porque algo le pasa. Si alguien viene con una queja, hay que darle un resultado, una conclusión, un futuro, una planificación. Es algo básico, ¿no? Y este es el principal problema. Es decir, cuando algo es negativo, ahí empieza otro viaje, ¿no? Podríamos decir. Y a partir de ahí viene el desarrollar qué quiero yo a lo largo de mi vida, ¿no? Esto ya el Instituto Nacional de Envejecimiento Americano lo dijo hace años, en este caso el estudio Spirit sigue en marcha, que es intentar que el paciente y la familia acudan a las consultas en el momento clínico ideal. ¿Cuál es ese? El momento en el que tengo conciencia del problema. Porque claro, si yo llego a la consulta cuando yo no tengo conciencia del problema y estoy fenomenal, por mucho que yo te diga, pues no voy a interiorizar la información ni voy a participar en el proceso, ¿no? Entonces, es cierto que el 80% de los pacientes desarrollan una cosa que se llama anosognosia, que es ausencia de conciencia del problema. Yo no tengo ningún problema, yo estoy fenomenal, a mí me han traído a la consulta. Pues esto es un doble problema para nosotros, porque entonces ya no vamos a poder hacer nada de este plan de cuidados y va a recaer sobre el cuidador, sobre la familia, pues toda la responsabilidad de toma de decisiones, que es horroroso, es horrible, ¿no? Entonces, el intentar adelantarnos a eso y tener esa ventana de oportunidad, hablamos del tiempo, ¿no? Que hemos dicho al principio, es fundamental para adoptar esas decisiones al final de la vida, que si recaen en terceros luego, pues aparte de que eso condiciona un trastorno mental horroroso, pues muchas veces se bloquea ese familiar a la hora de la toma de decisiones y conlleva mayor sufrimiento, ¿no? A la hora de la planificación de cuidados avanzados. Bueno, hemos intentado explicar, y era difícil, lo que es la medicina precisa, que es el conocimiento de esta enfermedad, que todavía es poco, pero cada vez es más, de todo tipo, molecular, ambiental, factores de riesgo, etcétera. Intentar trasladar eso al caso concreto. Bueno, parece ciencia ficción, pero debería ser nuestro ideal. Y este es el objetivo del plan de cuidados personalizados en cualquier enfermedad. Esa es la clave. Como modo de conclusión en este viaje, en esta charla, les quería recordar los puntos clave, ¿no? Los puntos clave es precisamente eso, llegar nuestro ideal a la medicina personalizada, la prevención, recordarles lo que es prevenir y que hay muchas cosas que dependen de nosotros y que debemos hacer. Cuando ya tenemos que actuar a nivel personal, recordarles la importancia de los estilos de vida y la nutrición, recordarles los biomarcadores a día de hoy, lo que dan de sí y lo que podrán dar de sí, pero tener en cuenta que todo esto debe marcarse dentro de un marco ético, dentro de un marco moral y dentro de lo que es cada núcleo familiar. Esto no es una enfermedad individual, sino que es una enfermedad de cada familia, ¿no? Y a nivel del tratamiento personalizado, usar bien lo que tenemos, usarlo bien y en el momento adecuado, seguir desarrollando tratamientos que mejoren la calidad de vida de nuestros pacientes, es decir, que tengan ese trípode de cognición, conducta y funcionalidad. Y cómo no, las terapias modificadoras serán fantásticas el día que demuestren beneficio clínico, pero no perder la perspectiva de lo importante, ¿eh? Y todo esto teñido por COVID, ¿no? Que debemos verlo como un reto, como una oportunidad, es decir, no sentirnos alienados en el Alzheimer, sino sentirnos todos aliados en Alzheimer. Muchísimas gracias. Que es dar respuesta a sus preguntas, ¿no? Que siempre son difíciles, pero para mí suponen un reto extraordinario. Tengo aquí 4 preguntas verdaderamente desafiantes que espero poder contestar pues, y estar a la altura. La primera de ellas es una que se me formula y se me dice, pero doctora, si mi padre tiene 87 años, ¿merece la pena llevarle a la consulta para diagnosticarle? Hombre, esa pregunta me la hacen mucho, ¿eh? Y de hecho ayer me lo hizo un auxiliar que trabaja conmigo en el hospital, o sea que es una pregunta que te lo hacen incluso colegas de profesión. Yo creo que hemos sido bastante robustos en esta charla para explicarles que claro que merece la pena hacer un diagnóstico,
porque realmente el saber lo que tiene mi familiar, sea una demencia tipo Alzheimer, sea de otro tipo, sea un cáncer o sea otra patología, ese conocimiento me va a dotar de un poder extraordinario para afrontar el día a día, la mañana, tarde y noche que va a suponer esta carrera de fondo, que es esta enfermedad. Y, por supuesto, el tratarlo y tratarlo pronto, efectivamente no me va a modificar demasiado el llegar a ese fin de lo que es la demencia avanzada. Pero quizás si yo lo hago de manera más precoz, podré mejorar síntomas psiquiátricos, evitar caídas, evitar muchos problemas que pueden surgir a lo largo de este viaje gracias a los tratamientos sintomáticos de los que hemos hablado. Y yo personalmente creo que el conocimiento es poder, ya se lo he reflejado. Entonces, claro que merece la pena venir a la consulta, claro que merece la pena hacer un diagnóstico con las herramientas que tenemos y a partir de ahí empezar el viaje. Otra de las preguntas que se me formula, que también es desafiante, es, usted ha hablado de prevención y ha hablado de la escolarización. Sin embargo, Pascual Maragall o Adolfo Suárez tuvieron Alzheimer. ¿Me lo puede explicar? Es una buena pregunta. Como les digo yo siempre a los familiares y a los pacientes en consulta, estos son los casos visibles en los medios televisivos, ¿no? Pero por cada caso con este nivel cultural tan elevadísimo y con Alzheimer, hay otro millón de casos de enfermos y de enfermas que desgraciadamente no pudieron ni siquiera acudir a la escuela. Esta mañana, de hecho, he atendido a 2 pacientes que no sabían ni leer ni escribir, no por nada, sino por faltas de oportunidad. Entonces, esto es equiparable al cáncer de pulmón y el tabaco. Es así. Realmente los casos visibles en la televisión son los que son, pero los casos invisibles son los que cuentan. Por tanto, el tema de la escolarización y el insistir en la educación a la edad infantil es algo primordial en prevención primaria, podríamos decir. Otra pregunta que se me formula también es, doctora, usted ha hablado de biomarcadores. ¿Hay que hacer esto a todos? Es una buena pregunta. Biomarcadores son estas pruebas diagnósticas de imagen o de punción lumbar o de líquido para llegar a un diagnóstico más correcto, ¿no? Es difícil que ustedes entiendan que no podemos ni debemos hacer todo a todos los enfermos a día de hoy. A veces no podemos hacerlo porque verdaderamente el riesgo supera el beneficio. Otras veces no podemos hacerlo porque el paciente se niega. Aquí hay que contar con muchos hándicaps. Y otras veces, haciendo una buena historia clínica, una buena exploración neuropsicológica y una imagen en la que veamos cosas, a una imagen me refiero a un escáner, o un escáner es muy informativo, o una resonancia, es más que suficiente para hacer un diagnóstico de aproximación muy elevado. Pero todo eso hay que hacerlo y todo eso lleva tiempo. Les he puesto un ejemplo de un caso clínico, quizá podríamos decir excepcional, entre comillas, porque yo cada vez veo más pacientes de esa tipología, pero es cierto que hay mañanas que el 80% de mi consulta son pacientes de más de 85 años con fallos cognitivos. Y gracias a Dios, invirtiendo tiempo y dedicación en cada caso, como ha sido esta mañana, hemos llegado a un diagnóstico de bastante aproximación. Por tanto, a día de hoy no vamos a extender los biomarcadores a todo el mundo, de momento. Y yo soy muy partidaria de que esa analítica de sangre, que incluso se puede hacer desde atención primaria, que sería algo fantástico, nos permita filtrar a muchos pacientes y a partir de ahí poder incluso utilizar terapias modificadoras en combinación con terapias que mejoren los síntomas. Ya les digo que esto parece ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, ¿eh? Vamos a llegar a eso seguramente y dentro de muy poco. Y por otro lado, por aquí tengo otra pregunta de otro familiar que me dice, ¿pero verdaderamente es verdad que usted cuando diagnostica a un paciente de 59 años de Alzheimer se lo toma también? ¿Es imprescindible hacer ese diagnóstico precoz? Bueno, a ver, el diagnóstico precoz no se hace en un día de consulta. Este es el primer punto que yo le contestaría desde el cariño y desde la humildad. Eso es un viaje también. Aquí la medicina se convierte en un arte, no es una ciencia. El paciente viene a la consulta con un problema y el paciente quiere saber. Lo que pasa es que está en esa disyuntiva de quiero saber, pero no. La información hay que ir dándola poco a poco, ¿no? Poco a poco y siempre contando con la familia, lógicamente. Estamos en una sociedad muy mediterránea, muy paternalista, donde en un intento de proteger a nuestro familiar del sufrimiento, pues a veces le provocamos doble sufrimiento porque constantemente están diciendo qué me pasa, ¿no? Cuando ya el paciente pierde esa oportunidad de entender el conocimiento de esa enfermedad, pues ahí hemos perdido mucho. En general, cuando yo
establezco el diagnóstico y lo establezco a lo largo de 2, 3 o 4 consultas, es decir, que no se suelta a la primera de cambio y de una manera brusca o abrupta, el paciente al final es el que me está diciendo, el que está deseando conocer lo que le pasa, ¿no? Ya digo que en general son pacientes que han peregrinado por muchos sitios, e incluso los pacientes mayores que vienen con una demencia establecida a la consulta, porque muchos vienen con una demencia establecida a la consulta, cuando a sus hijos finalmente les explicas lo que le pasa, yo veo caras de alivio de decir, por fin, ya sabemos lo que hay, aunque esto es muy duro, y vamos a luchar todos juntos, ¿no? Entonces yo creo que el diagnóstico siempre es bueno en cualquier momento, pero cuanto antes mejor, más que nada por tomar decisiones, ¿eh? Yo creo que es imprescindible ese hecho. Por otro lado también, alguien me decía por aquí también, tengo por aquí otra pregunta más, ¿realmente todas las personas mayores, al final, ese conocimiento del que yo he hablado, me decía, es debido a su demencia o sus fallos, a que tienen problemas de circulación o Alzheimer? ¿Todos los pacientes mayores tienen lo que se llama una demencia mixta? Me están preguntando por aquí. Hombre, pues no. Al final, no todos los pacientes mayores tienen una demencia mixta. Además que tenemos que, ahora que estamos en este foro de conocimiento, tenemos que desterrar ese concepto de demencia senil, que es horroroso. Esta mañana ha surgido en la consulta. Demencia senil solo significa que yo tengo demencia por encima de los 65 años. Nada más, ni más ni menos. Pero no significa nada. Es decir, no me está diciendo el apellido de lo que le pasa a mi paciente, ¿no? ¿Por qué tiene esa demencia por encima de los 65 años? ¿Es por una enfermedad de Alzheimer? ¿Es por un ictus? ¿Es porque ha tenido un golpe en la cabeza, como he visto esta mañana un paciente? ¿Es porque tiene una demencia frontotemporal? Es cierto que es más frecuente tener muchos problemas en el cerebro a más edad. A más edad vamos sumando más fallos a la hora de repararnos, podríamos decir, ¿no? Pero no todos los pacientes mayores tienen una demencia mixta. Entonces, nuestra obligación es, a través de la clínica, de los test cognitivos, vuelvo a insistir en eso, y luego a través de las herramientas que necesitemos. Yo el PET de glucosa, por ejemplo, sí lo uso mucho, creo que es muy, muy interesante y además es poco molesto para el paciente, pues nos puede dar muchísima información, porque no es lo mismo tener un tipo de demencia que otra a la hora de poderles a ustedes anticipar qué cosas, dentro de una probabilidad, pueden pasar y cuál es el pronóstico que se dice en medicina. Entonces sería muy simple ver a un paciente mayor, hacerle 4 cosas y decir, vale, tal. No, hay que hacer estudios también, ¿eh? Porque, insisto, aunque cada paciente se va a comportar de una manera diferente, no todas las demencias son iguales ni todas las enfermedades son iguales. Por tanto, yo creo que eso sí que es importante. No sé si se me escapa alguna pregunta más de la audiencia, de las que vea yo por aquí. De todas maneras, ustedes tienen la oportunidad, aunque yo esté ahora contestando a las que me van mandando, de seguir mandándome alguna pregunta más, porque vamos muy bien en tiempo. Por aquí me están diciendo también que si a la hora de la medicina precisa y la medicina personalizada, he dicho así con mucho énfasis en mi charla lo del tema de los aspectos religiosos a la hora de considerar. Claro, yo que tengo la suerte de conocer a muchísimas familias con pacientes con enfermedad de Alzheimer, cada familia tiene sus vivencias culturales, su pasado y su religiosidad. Y hay muchos trabajos que se han publicado respecto al tema de la religiosidad o de la ética y cómo se vive el viaje de la enfermedad de Alzheimer y verdaderamente es distinto y eso hay que respetarlo y debe salir en la consulta. También en la consulta debemos estar abiertos a todo tipo de información y eso a veces hace que tengamos que hacer entrevistas separadas porque necesitamos, por ejemplo, que un familiar o que un cónyuge nos exprese libremente aspectos de la vida cotidiana que a lo mejor no puede reflejar o expresar delante del paciente o viceversa, ¿no? Yo también me quedo con los pacientes a solas y es bueno que nos cuenten sus vivencias y sus creencias, ¿no? Todo eso suma y es conocimiento. Y a la hora de afrontar la enfermedad, tú como médico, independientemente de tu background cultural o religioso, debes respetarlo y debes apoyarlo. Entonces sí que creo que es muy importante tocar todos estos temas en la consulta para lograr esa personalización, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? Del cuidado del paciente. Vale, y hay una última pregunta más por aquí
que me están diciendo del tema del tratamiento de los síntomas del comportamiento a la hora de personalizar mi atención. Es verdad que el doctor Ruiz Agüera, a la vuelta del verano, y les invito a que sigamos aquí, va a tocar mucho el tema de tratar los síntomas psicológicos y conductuales. Él es un magnífico psiquiatra. Pero yo podría decirles que, solo como avanzadilla de lo que se va a hablar, que yo lo que echo mucho en falta como neuróloga, que lleva casi 20 años atendiendo pacientes con demencia, es que los tratamientos que tenemos hoy en día para mejorar por los síntomas de la depresión, de la ansiedad o de la psicosis, pues son tratamientos, es verdad que cada vez pueden ser mejores, tenemos que utilizar fármacos actuales que tengan menos efectos secundarios, pero todavía no son, como digo yo en la consulta, no todo lo limpios que yo quisiera que fueran. ¿Y qué quiero decir yo con todo lo limpios, ¿no? Pues que me ayuden mucho a que el paciente se le quiten esas ideas que no son verdad o que se le quiten esas visiones que ve que no son verdad, pero no a costa de que le dejen rígido, con problemas para caminar, que se caiga, o que empeore su capacidad de memoria, ¿no? Entonces, yo esto sí que es verdad que he hecho en falta eso, y por eso soy una firme defensora de que no solo nos den noticias de que salen fármacos que pueden modificar esa enfermedad, que no curarla, sino de que salgan más fármacos que me mejoren la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Porque yo creo que esa sería la clave de nuestro éxito como médicos, ¿no? Bueno, y si no hay más preguntas que me puedan ir llegando al mail, yo personalmente quiero agradecer enormemente a CEAFA la confianza en mí y a Nutricia, obviamente, también, y a todos ustedes que están ahí detrás a día 22 de julio, si no me equivoco, de la fecha, que yo a veces estoy despistada también, porque a estas alturas del año y con el cansancio que llevamos acarreado, se agradece enormemente que haya tanto interés en conocer más sobre esta maravillosa, terrible y apasionante enfermedad. Muchísimas gracias a todos.